Capítulo 18. La salida y el destello primario. En una sala, se encontraban Saya, Rei y Nana, ahora se estaban tomando un descanso, pues al día siguiente, abandonarían la mansión Takagi y empezarían un viaje. ¿Y cómo vas con Hirano, Nana?, preguntó Saya. ¿A qué te refieres?, respondió Nana, a pesar de entender la pregunta, desviando la mirada ligeramente. Aunque me agrada mucho Kota, no hay nada entre nosotros. Además, al parecer, ya está con Sumire. Vamos, siendo Sumire tan tímida, no creo que hayan ido demasiado lejos. Deberías aprovechar mientras aún estamos en este lugar, respondió Saya, aunque solo quería burlarse de Nana, pues sabía que aparte de que la niña no entendía sus propios sentimientos, como a cualquier mujer, no le hacía mucha gracia compartir un hombre con otras mujeres. Yo no lo comprendo, intervino Rei, con una cara algo desconcertada y un poco enojada. Ahora que estás saliendo con Takashi, ¿cómo puedes aceptar que se acueste con esa Miku? Aparte de eso persigue a Saeko, y no tiene moderación en mirar a Kyoko-san, Shizuka y hasta Rika-san. Bueno, dijo Saya pensativa, pues era una pregunta que se había hecho muchas veces, sin importar la verdad sobre la historia del mundo. Hay cosas que para bien o mal son reales. Una de ellas es que cuando un ejército gana y entra a otro lugar, saqueara y violara mujeres, aunque no es una justificación pues hay otros medios, es algo que pasa incluso en las guerras modernas, pues se ha comprobado que el estrés y diferentes situaciones en ese caso, hace que los hombres deseen liberarse y soltar sus cargas. Claro, siempre hay sus excepciones, buenas y malas. Asimismo, hay ejércitos que simplemente van y contratan acompañantes aunque resulta muy conveniente, pero es parte de las personas. Bueno, eso es cierto, los mafiosos suelen tener muchas mujeres, aunque también es por ese sentimiento de grandeza que tienen, intervino Nana, con una cara de reflexión. Por supuesto, no es algo con lo que esté de acuerdo, pero también creo que exageras, Rei, respecto a mirar. Incluso ese idiota de Kota se la pasa mirándolas. Es solo la naturaleza de ser hombre y de ser pervertidos, como animales, no significa que realmente se lanzaran a todas ellas. ¿Estás queriendo decir que debido a la situación actual, Takashi está justificado para tener cuantas mujeres quiera, solo por una tontería como el estrés?, preguntó Rei a Saya, casi ignorando lo que Nana dijo. Algo parecido, aunque es una excusa que me doy, no significa que sea mentira o inexistente, solo conveniente, sin hablar de que no estoy diciendo que aceptaré que se acueste con cualquiera que se cruce, contestó Saya algo desconcertada. Después, algo cruzó por su mente. Cuando encontramos a mamá, tuve miedo de que ella muriera, pero luego, cuando Takashi fue herido por ese monstruo, tuve el mismo miedo, pero un pensamiento aún más aterrador se me vino a la cabeza. Si Takashi muriera, yo querría morir con él, pero si yo insistiera y lograra hacer que Takashi solo me tuviera a mí, y un día yo muriera, querría que Takashi, para el que posiblemente me habría convertido en el centro de su vida, muriera, se suicidara. No querría eso. Tal vez fue ese pensamiento que me hizo aceptar esta situación. Si él tiene a Yuki, a Saeko o incluso a otras mujeres, sentirá la necesidad de seguir adelante por ellas, y no simplemente. Ante sus palabras, Nana volteó a ver el cielo a través de la ventana, inmersa en sus pensamientos. Entiendo lo que quieres decir, pero no justifica realmente nada. Si un hombre realmente ama a una mujer, debe darlo todo por ella, y solo estar para ella, habló Rei, sin querer admitir una derrota. Quizás lo que dices sea cierto, aunque algo egoísta, es verdad. Incluso yo, si no estuviéramos en esta situación, sabiendo lo que espera, no podría aceptar mis propios argumentos y excusas, dijo Saya. Tal vez solo soy una idiota, más simple de lo que creo, pero cuando veo a Takashi al frente, luchando de una manera que no puedo hacer, me siento sola y triste, al notar que Saeko sí lo puede hacer, pero me alegra que haya alguien ahí para apoyarlo, incluso en la manera de complacer. No creo que lo pueda hacer como Yuki, incluso si me vuelvo complaciente, simplemente no es mi carácter y no será lo mismo. Tal vez solo deseo que alguien esté a su lado, para las situaciones en las que no puedo estar o no tengo la capacidad de estar. Como dije antes, puede que simplemente sea una tonta. Rei no dijo nada, pero tenía una cara de no estar convencida.
Si no puedes aceptar algo como eso, y no cambias, no creo que vaya a haber algo entre tú y Takashi, nunca, afirmó Saya, con una cara algo extraña, por las palabras que acababa de decir. Yo ya he aceptado mis errores, he reflexionado y estoy dispuesta a cambiar, incluso he aceptado tu relación con él, pero creo que si Takashi quiere estar conmigo, también debe dar de su parte, yo no aceptaré que tenga una multitud de mujeres, reí algo frustrada. Gracias por tu permiso Miyamoto, y por aceptar que yo tenga una relación con Takashi por un tiempo, hasta que decida volver a ti, habló Saya con una voz algo fría y sobre todo sarcástica, luego soltó un suspiro y habló correctamente, ante la irritación de Rei, tú no tienes derecho a pedir ningún sacrificio o demostración de nada, por parte de Takashi, hace mucho que perdiste dicha facultad, a pesar de decir que comprendes tus errores, solo has aceptado que los cometiste, pero ni siquiera sabes cuáles son. Si fuera en un mundo normal, incluso en una situación de guerra o algo parecido, es decir, algo que diera la idea de que el mundo será como fue antes, quizás tu arrogante idea tuviera algo de valor, pero en la situación en que nos encontramos, no sucederá. Es posible que Takashi no sea la persona más responsable del mundo, pero para mantener nuestro deseo de avanzar y tener un motivo para hacerlo, ese tipo de idea, no es algo imposible de asimilar. Ahora, aparte de la necesidad de apoyar al grupo, incluso su objetivo egoísta hacia mujeres como Kyoko-san y Shizuka, incluso Rika-san, también siente una responsabilidad hacia mí, Yuki y por supuesto, su mayor deseo, hacia Saeko, por lo que no nos hará a un lado, con una posibilidad de derrumbarnos o morir, solo por tu deseo egoísta. Entonces yo qué, gritó Rei, luego volvió a bajar el tono y continuó hablando, yo ya le he dicho mis sentimientos, le he dicho que no podría vivir sin él, es que mi vida, significa menos que la tuya y la de una mujerzuela como Yuki Miku, la de Saeko, u otro. Me dejará morir a mí, por ustedes. Ante el arrebato de Rei, Nana y Saya la miraron algo incrédulas. No estoy segura si te das cuenta de las tonterías que estás diciendo, como si tuvieras un valor o derecho superior, por no hablar de Yuki o de mí, incluso sobre Saeko, a la que ambas sabemos, aunque no nos guste, es alguien por la que Takashi tiene más sentimientos, habló Saya, pero Rei solo puso una cara triste y testaruda, querer cambiar y aceptar los errores que cometemos, no evita que los sigamos cometiendo, te lo diré de otra manera, para Takashi, tú eres alguien inconstante, al menos, cuando se trata de tus sentimientos hacia él. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Rei frustrada y desconcertada. Para Takashi, ustedes dos tenían una promesa de niños, él te siguió a la escuela que elegiste y estuvo esperándote, la idea que tenía, era que ya eras suya, algo ideal para ser un chico, pero también algo machista, y eso se debió a su miedo, timidez y sobre todo, inmadurez, por lo que a pesar de decir que no se culpa de que estuvieras con Isashi, él se culpa más de lo que cree. Mientras que tú, también eras y lo sigues siendo, una niña infantil, y aunque no completamente, pues no sé, ni quiero saberlo, seguramente tu idea es la de una chica normal, soñando con su príncipe azul, como mínimo, creyendo que es la obligación del hombre perseguirte, estar ahí cuando lo necesitas, siempre saber cuando lo necesitas e incluso luchando por ti, cuando Takashi no cumplió con tus expectativas, ya sea que no se te pasó por la mente, o simplemente lo tomaste como una falla más del chico, ni siquiera quisiste explicarte o darle una oportunidad, solo diste media vuelta y buscaste a alguien más. Ante esto, no solo Takashi, sino que incluso yo, no creemos que sea un error o que hayas hecho algo malo, pero demuestra, al menos para Takashi, que tus sentimientos eran muy superficiales. Por lo menos, mostraste que si un hombre no hace lo que esperas de él, no vale la pena tu tiempo y esfuerzo, y solo buscarás o en tu caso, esperarás a alguien más. Eso no es malo, pero demuestra inconstancia, ni siquiera una oportunidad para corregirse y ya estás con alguien más. Creo que esa es la idea de Takashi, aunque también algo egoísta, y muy subjetiva, no incorrecta, decía Saya, con una mirada de reflexión
reflexión, pues para bien o mal, había pasado mucho tiempo observando a Takashi. Si estás en peligro, creo que Takashi se adelantará y te protegerá con su vida, pues aunque dijo e hizo lo contrario, matar a Shidou es un ejemplo muy claro de lo que está dispuesto a hacer por ti, pero si lo presionas de manera en que eres tú o nosotras, incluso si algo frío nos elegirá a nosotras, no solo son unas 3 vidas, comparada con una, sino que, aunque no te guste, Yuki es la más perceptiva y realista de nuestro grupo, entendió desde un principio la situación y decidió hacer lo que fuera necesario, pero no esperó o sedujo a Takashi, sino que prácticamente fue y se rindió ante él, aparte y no siendo cuidada como un juguete del cual disfrutar, así, mientras no lo decepcione, ella es alguien valiosa, que merece cuidar, de mí no quiero hablar, pero Takashi no me abandonará para mi gusto y cansancio, ya me lo ha demostrado, mientras que deberías saber que Saeko es una especie de mujer perfecta, al menos a sus gustos, seguramente queriéndola más que a mí o de lo que te quiso a ti. Todo lo que se le había dicho había lastimado mucho a Rei, pues Saya también se había impacientado con ella y estaba siendo un tanto cruda y hasta cruel. Nana, que estaba a un lado, tenía mucho que pensar con esa plática, pero al mismo tiempo, no sabía cómo interferir. ¿Sabes cuál es tu error?, preguntó Saya, pero sin esperar una respuesta de Rei, ella continuó: tu error es pensar que está conmigo, con Yuki o con Saeko, para escapar del dolor que le causó tu relación con Isashi, y que te quiere más que a cualquier otra, algo incorrecto, y que hasta para mi disgusto, es un lugar que ya ha tomado Saeko. Tu otro error, es que no te contentaste con hacerlo a un lado o elegir a alguien más, tuviste que elegir a alguien que consideraba uno o quizás su mejor amigo, y para colmo, todo el tiempo, en especial desde que inició esta era, lo has tratado como si fuera su culpa o peor aún, como si fuera un hombre cruel que jugó y no se ocupó de ti o de tus sentimientos, hiriéndote a propósito, y no digas que no, pues mientras Isashi vivía, estabas contra cualquier idea que diera y apoyando a tu novio como si Takashi quisiera hacerlo menos, castigarlo y demás cosas. Ahora, de pronto, todo es diferente y ya lo aceptaste, entonces ya está. Qué fácil, ¿no? Pero lo hace por Saeko, porque a ella sí la persiguió y a mí no. Nunca lo hizo, dijo Rei con sollozos, mientras se agarraba las piernas, como derrumbándose. Eso también es gracias a ti, aunque Saya de pronto se sintió mal, pues parecía que estaba acosando a Rei, pensó que continuar era lo correcto, como dije antes, Takashi siempre pensó que solo debía esperarte, todo debido a un estúpido pensamiento machista de que ya eras suya, pero Saeko no lo es, prácticamente la acaba de conocer, sin embargo, de ti aprendió que no puede simplemente esperar a que las cosas se den y los cielos los junten, de ti aprendió que si no da un paso al frente, puede perder lo que quiere. Claro, el hecho de que Saeko no se muestre fría y se distancie, o que lo apoye, y en cierto sentido, admita tácitamente sus avances, es lo que verdaderamente rompió su timidez e inseguridad, dejándole dar un paso hacia el frente y perseguirla. Con las palabras de Saya, los ojos de Rei se pusieron aún más tristes, con el ceño fruncido, Saya relajó su tono y habló. Los sentimientos de Takashi por ti aún están ahí, pero Isashi acaba de morir, y de pronto, pasaste de una actitud agresiva a una dependiente. No hace falta ser un genio para saber que Takashi siente que estás en una situación desesperada y te aferras a él, porque es el más cercano a ti, su orgullo, al menos cuando se trata de ti, alguien que significó mucho para Takashi, su primer amor. No aceptará algo que considere sentimientos a medias, y menos, que lo presiones de ningún tipo de forma. Hablo Saya, hay cosas que yo no sé, y tampoco sé cómo lo puedes hacer, pero si quieres estar con Takashi, primero debes aceptar la situación que yo acepto y luego demostrarle lo genuinos de tus sentimientos. En la habitación de Saya, en el cuarto de baño, dentro de la ducha, mientras caía agua caliente en su impecable y hermoso cuerpo, no podía evitar gemir, al tiempo que Takashi la tomaba de la cintura por detrás, introduciéndose y saliendo de ella, con un ritmo constante. Al mismo tiempo, Saya se recargaba en la pared, e intentaba coincidir con el ritmo del chico. Después de un tiempo, con un gemido profundo, Takashi se recargó sobre su cuerpo, mientras besaba su espalda, y se desbordaba dentro de ella, lo que le causó un escalofrío a la niña, que también gimió mientras se sentía mareada. Una vez que terminaron, se lavaron adecuadamente y se secaron mutuamente, mientras compartían algunos besos y mimos.
Esta vez se vistieron con ropa más cómoda, y traían un equipaje más completo, pues en solo una hora, abandonarían la mansión. Saya estaba algo nerviosa, y por eso Takashi pasó por su habitación en la mañana, lo que dio lugar a su pequeño y último encuentro, al menos, tranquilo y sin preocupaciones. Soichiro había hecho varios arreglos. Intentó convencer a la gente de dejar la mansión en equipos, mientras buscaban un lugar hacia donde ir, incluso repartió algunos folletos con parte de la información que Takashi dio. Pero por un lado, casi nadie quiso escuchar o creer lo que decía y ofrecía, incluso empezando a decir que la presión lo hacía derrumbarse y volverse loco. Por otro lado, le reprochaban y exigían que se hiciera responsable de sus actos y obligaciones, no abandonarlos y dejarlos por su cuenta, lo cual era irónico, cuando días antes decían que su forma cruel y sádica de hacer las cosas era peligrosa, matando sin piedad a personas enfermas. En cuanto a sus hombres, había los que le creían y los que no, los que se dispusieron a seguir sus consejos, y los que se volvieron tan irrazonables como las demás personas. Al final, Soichiro se cansó de todos ellos, dijo que dejaría la mansión y los que se quisieran quedar que lo hicieran, habría alimento y armas, pero sin dejar de advertirles por última vez, las consecuencias de sus decisiones. En cuanto al líder o líderes de los que decidían quedarse, no se molestó en preocuparse de ello. Había un total de 43 hombres que eligieron creer en los consejos y se dividieron en dos grupos de 20 y 21 personas, siendo dos de ellos, personas de confianza o relativa confianza, que se unieron al grupo de Soichiro, Rika y los demás. Los dos equipos que irían por separado, tomaron sus propias rutas. Soichiro había pensado en viajar juntos, pero entendía que a menos que estuvieran fuera de la ciudad o que los caminantes se dispersaran más, era una mala idea. Con un poco de suerte, quizás se encontrarían en las afueras de la ciudad, pero por el momento, no era adecuado. Se decidió que viajarían a pie, y que tomarían la dirección hacia la casa de Takashi y Rei, luego seguirían hasta salir de la ciudad. Todos llevarían mochilas con diferentes cosas, las que más fueran necesarias, claro está. A unos 20 minutos de la salida, siendo las 8:30 de la mañana, Takashi estaba cerca de la entrada de la mansión, mientras observaba desde lejos a los hombres que se habían unido a su grupo. Uno medía alrededor de 1,83, tenía pelo negro y era musculoso, el otro era de pelo rubio, aunque se notaba que era pintado, y medía 1,74. ¿No te agrada tenerlos en nuestro equipo?, preguntó Rika, que se había acercado. No es eso, respondió Takashi, sus instintos cada vez se disparaban más, por lo que los hombres le daban una sensación que no era la mejor, pero no podía notar nada malo o peligroso en ellos. No les importa morir, continuó Rika, eso es lo que sientes de ellos. Ese tipo de persona puede ir muy lejos, pero también morir fácilmente y dependiendo, ser la más peligrosa. No es que no sientan miedo, es simplemente que no ven valor en vivir o morir. Veo, contestó el chico, luego pensó en las muchas sensaciones de su sueño, y no pudo evitar pensar que la razón por la que llegó tan lejos, o al menos esa versión suya o lo que fuera, es porque era ese tipo de persona. Claro, Takashi cree que en cierto sentido, él era un cobarde, que al quedarse solo por mucho tiempo, se volvió verdaderamente similar a esos hombres, pero ¿cuánto quedaba de eso en él? Era un pensamiento que no podía evitar cruzar por su cabeza. Al parecer son hermanos o algo así, y su hermana era alguien que respetaba mucho a Soichiro e incluso murió por él. Debido a eso, el hombre se siente con la obligación de cuidar a esos dos. Entiendo, contestó Takashi encogiéndose de hombros, mis instintos son hacia el peligro personal, así que no sé de verdad juzgar a las personas, mantén la vista en ellos, ¿vale? Estaba pensando lo mismo, contestó la mujer encogiéndose de hombros también, luego lo miró con seriedad y preguntó, ¿cuánto de lo que nos has dicho es cierto? Todo. Corregiré mi pregunta, ¿cuánto no nos has dicho? Mucho, pero hay cosas que solo el tiempo te hará entender. Concéntrate en lo que sabes, y en vivir hasta el inicio de la tercera ola, pues aunque la más corta de las tres y aún más sutil que la primera, es donde inicia el nuevo mundo, pero sin poder, no vale la pena que sepas nada. Bueno, considerando que hay muchas cosas que yo aún desconozco. ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser un humano?, preguntó Rika. ¿Quién sabe?
tal vez hay un límite insuperable, o tal vez podamos elevarnos para ser tan fuertes como dioses. Lamentablemente, la cima solo te mostrará una cima más grande, así que no lo sé, contestó Takashi, mientras recordaba su poderosa fuerza en ese sueño. No era diferente de un inmortal o algo parecido, claro, desde su corto entendimiento de un ser como ese. El punto es que cuando se encontró con ese monstruo, parecido a un ghoul, solo pudo ser sometido y aplastado, como si volviera a ser un simple mortal. Mirando el cielo, el cual a sus ojos tenía un tinte rojo muy molesto, aunque a la vista normal aún parecía azul, Takashi no pudo evitar cuestionarse, ¿hasta dónde podría llegar? Después de un rato, el grupo de Takashi, Saya, Saeko, Rei, Kota, Sumire, Nana, Yuki, Shizuka, Kyoko, Rika, Alice, Soichiro, Yuriko, Godou, Ayane y los otros dos hombres, salieron de la mansión, ante las miradas de miedo, desconcierto, odio y asco de la mayoría de las personas. Los dos equipos restantes, ya se habían puesto en marcha. Durante el tiempo que se quedaron en la mansión, aparte del entrenamiento y acondicionamiento físico y espiritual, también sufrieron un ejercicio, con el que Takashi, Soichiro y Rika, estuvieron de acuerdo. Al igual que el espectáculo de Soichiro, destruyendo a caminantes frente a las personas, capturaron a algunos cuantos, y los hicieron enfrentar contra los más débiles del grupo. Principalmente fue para hacer que se acostumbraran y reaccionaran al miedo, así como si fuera necesario, poder atacar. Sumire y Shizuka, no se lo tomaron nada bien, sobre todo la primera, pues eso, fue la verdadera razón por la que se quedó en el cuarto de Kota, aunque no pasó mucho, de lo que Takashi se enteró, solo unos besos y algunas promesas, pero tal vez eso era suficiente para ambos chicos. Alice fue excluida de la formación, pero aún así, se le entrenó para correr y saber retroceder. Esto fue obra de Rika y Yuriko. Seke, el pequeño perrito, también los acompañaba, y en cierto sentido, si no fuera por una cierta deficiencia de verdadero ego, era el más fuerte del grupo, pues como Takashi supuso, le fue sencillo asimilar el poder espiritual, y despertar el suyo. Quizás por el momento no era tan fiero como el oso que se encontraron, pero su velocidad era difícil de aceptar. Takashi especulaba que solo un caminante de nivel 8 se comparaba con el pequeño Seke. Su fuerza aún era deficiente, pero su mordida podría ser tan poderosa como la de un perro de gran tamaño o más, mientras que sus patas y garras eran tan pesadas y afiladas como los golpes de un adulto o el filo de una espada. Esto en sí mismo era impresionante. Si no fuera por las pequeñas deficiencias, tal vez todos podrían sentirse seguros. Lo mejor del pequeño animal es que, a diferencia de los humanos, a menos que el nivel del caminante fuera extremadamente desproporcional, ellos eran inmunes al veneno de los muertos, así que aunque se lacerara, a menos que fuera una verdadera herida, no le pasaría nada, pues el nivel de regeneración también había aumentado, solo que Takashi no había querido hacer la prueba de cuánto. Por el momento, Takashi lo dejó para cuidar de Alice, Sumire, Shizuka y Kyoko, siendo todas las mujeres unánimes en darle prioridad a la niña. Todos habían tenido sus avances y habían obtenido cierto grado de capacidad. Lamentablemente, no quitaba que el estatus de fuerza, en lo general, no cambiara, sobre todo, para las mujeres que habían sido siempre las más delicadas y débiles. Aún así, de buena o mala gana, tenían la conciencia de luchar para sobrevivir. Lo demás, solo lo podía definir el tiempo y experiencia. Todos tenían sus propias armas. Soichiro era un gran fanático de la espada y tenía recursos para poseerlas, así que sin excepción, todos tenían una katana, aunque pocos tenían un verdadero uso para ella. La mayoría aún dependían de las armas de fuego, mientras Takashi no había obtenido un arma que le gustara, así, se conformó con la katana y un bastón de acero, algo simple, cosa que Rei, que era buena en Soujutsu, también tuvo que hacer. Claro, las tonfas modificadas de Rika eran la única diferencia en el grupo, pero ella aún era mejor con las armas de fuego. Todos se habían sorprendido con su crecimiento y demás fortalezas, sobre todo al ver las capacidades mortales y alucinantes de Seke, pero cuando Takashi, Godou, Saeko y Soichiro les enseñaron una cruel lección con varios golpes y moretones muy dolorosos, a todos se les bajó la arrogancia que habían empezado a obtener, pues era preciso que entendieran que aún eran muy débiles, y la mayoría apenas podrían protegerse de un nivel 4.
Tal vez el crecimiento parecía alucinante, pero por no hablar de que era muy sesgado hacia un aspecto específico, cuando veías los cambios del mundo, notabas lo lentos que eran al adaptarse. Después de avanzar por casi 10 horas seguidas, en las que destruyeron muchos caminantes, evadieron otros, en especial las grandes multitudes, tomaban pequeños descansos mientras que Ayane, Takashi o Saeko se adelantaban momentáneamente para investigar y destruir, empezaron a buscar un edificio, pues ya era muy tarde y pronto anochecería. El trayecto se volvió realmente lento y molesto, pues no podían relajarse, e intentaban descansar adecuadamente, pero nunca detener el ritmo y hacer un viaje rápido, pues investigar la situación de los padres de Rei y Takashi, para luego salir lo más rápido posible, era la prioridad. Nadie quería que la segunda ola, sobre todo la fase 2 de esta, los tomara dentro de la ciudad. Después de repetir lo mismo por 2 días, al tercer día, cerca de las 4 de la tarde, acaban de cruzar una carretera, estaban en una zona residencial, y tal vez podían llegar a la estación de policía en la que el padre de Rei trabajaba. Había que añadir, que aunque el viaje parecía lento, eso se debía a la actividad de los caminantes, pues aunque no todos habían conseguido despertar su alma pasiva, gracias al entrenamiento de su espiritualidad, podían moverse muy rápido, eran en contraste, los dos hombres que se habían unido al final, a los que les costaba mantener el ritmo, aunque aún lo lograban. Sin embargo, de pronto, Takashi sintió una sensación escalofriante, recorrerle la espina dorsal. Alzando la vista, vio un parpadeo en el cielo y gritó: «Todos reúnanse». Justo cuando Takashi notó el cambio, el pequeño Seke, que estaba siendo cargado por Alice, de alguna manera se soltó de esta, y se puso frente a ella, con los pelos erizados y un gruñido feroz. Un segundo después del grito de Takashi, un brillo deslumbrante, como si un sol rojo explotara, pero de manera silenciosa, cegó a todos, e iluminó el mundo entero, y quizás más allá. La mayoría había alcanzado a reaccionar, siendo Yuriko y Rika las que se pusieron en el medio, para defender a las más débiles y dar apoyo, mientras Ayane, Godol y Soichiro, igual que los otros dos hombres, rodeaban a los demás desde todas las direcciones. Esto era algo de lo que ya habían hablado e incluso practicado. Pero Saeko y Rei no pudieron unirse al círculo adecuadamente, un instante después de que el color del mundo regresara a la normalidad y todos pudieran ver. Saeko saltó hacia atrás mientras balanceaba su espada, cortando un caminante de nivel 4 y evadiendo a otro. Pero Rei no tuvo tanta suerte, ya había sido rodeada por 3 caminantes de nivel 4, bloqueó a uno y con mucha dificultad evadió a otro, pero el tercero ya estaba sobre ella, casi agarrándole con su boca sobre su nuca. Al siguiente instante, sintió que su brazo era jalado bruscamente, con tal fuerza, que tuvo la ilusión de que se lo habían arrancado, pero cuando se percató de su situación, ya estaba volando hacia el centro del grupo, pues Takashi la había lanzado como una muñeca. Sin poder ocuparse de la situación de Rei, cortó la cabeza de 2 caminantes nivel 4 de un solo tajo, y con una patada, envió a volar por casi 3 metros al otro, pero el problema era que él también había sido atacado, y era un nivel 5. Esa cosa era alucinante, era hecho a partir de un adolescente de unos 15 años, que parece haber entrenado cuando vivía, era extremadamente rápido y su memoria muscular parecía permitirle lograr movimientos de una fuerza horripilante, logrando crear un hoyo en un árbol, con un golpe. Después de que Takashi lo evadió, sin embargo, con un barrido en sus pies y un movimiento un tanto contorsionista, el cual le hubiera sido imposible, antes de obtener su alma pasiva, pudo partir su cabeza a la mitad, casi hasta el pecho. En el lugar por donde habían estado pasado, se encontraban pocos caminantes, pero había muchos más dentro de las casas y tiendas cercanas. Con el destello primario, todos se volvieron febriles y parecían saber dónde estaban, lanzándose con una ferocidad alucinante. Después de un corto tiempo, lograron destruir a todos los caminantes, sin que pudieran pasar el círculo exterior del grupo. Sin embargo, Takashi no necesitaba sus instintos para entender que todos los caminantes de varias manzanas alrededor y otros lugares se dirigían hacia ellos, pues Kota y Rika ya lo habían confirmado, subiendo a techo de una casa y usando unos binoculares. «Es tiempo, Kota, dame eso», dijo Takashi. «¿Estás seguro?», preguntó Soichiro.
Sí, afortunadamente no estamos lejos de ese lugar, incluso si así fuera, hay otras maneras, pero soy el único que actualmente puede hacerlo, contestó Takashi. Bien, ya se había planeado, esperaba que no nos cogiera en un lugar como este, pero no hay nada que hacer, ten cuidado chico, si haces llorar a mi hija, te traeré de la tumba, dijo Soichiro. No se preocupe suegro, no le he dado un nieto aún. Ante las palabras de Takashi, el hombre solo hizo una expresión hosca. Ten cuidado, dijo Saya, sabía que no podía hacer nada. Estaré bien, solo es un día de separación, la que debe cuidarse eres tú, ¿de acuerdo? La niña asintió, luego volteó a ver a Yuki y le dio el bastón de acero, aunque me sirve bien, por el momento es mejor para ti, con uno de madera y la katana, me bastará. Cuídate, te recompensaré bien si vuelves a salvo, dijo Yuki con una mirada inusualmente seria. Lo espero con ansias. Con eso, Takashi se dio media vuelta, y detrás de él, iba Saeko. Capítulo 19. Comprender el significado de la desesperación. Una poderosa explosión sonó, destruyendo al menos 2 o 3 casas y dañando varias tiendas. Poco después, se vio a 2 sombras pasar corriendo, eran 2 adolescentes, una chica, Saeko Busukima y un chico, Takashi Komuro. Al paso de Takashi, una especie de bolsa, salió volando de sus manos, al siguiente minuto, explotó, y una niebla de sangre fresca, fue rociada, poco después de eso, se escucharon varios gruñidos y somes aún parecidos a gritos guturales, mientras una multitud de caminantes, con expresiones, si es que podía llamárseles así, extremadamente enloquecidas, persiguieron a los chicos. Antes de salir de la mansión Takagi, se hicieron varios planes, y entre ellos, era una forma de salir del problema que causaría el destello primario, pues era muy posible que los cogiera desprevenidos, en medio del trayecto. Eso llevó a que se decidieran a llevar algunos congeladores portátiles, guardando dentro todo tipo de sangre, desde los hospitales, hasta la recolectada por animales. Esta sangre, si podía mantenerse ligeramente fresca, podría servir para atentar a los caminantes, y redirigirlos lejos de la mayoría del grupo. Dicho fue tomado por Takashi, mientras Saeko lo respaldaba, dado que el primero era el mejor, manejando su espiritualidad por el momento, haciendo el mejor uso de la sangre, y la segunda era la única capaz de seguir su ritmo, y de más confianza para el chico. La forma febril de los caminantes, después del destello primario, duraría entre 22 y 25 hours, after, entrarían en un periodo de completa inmovilidad, durante 45 o 75 minutos, lo cual provocaría que cuando regresaran a la normalidad, era poco probable que quedaran caminantes de 3 o por debajo, con la excepción de los nuevos integrantes. Esto sería suficiente para que Saeko y Takashi se reunieran con el grupo nuevamente, sin hablar de que había comportamientos nuevos que los caminantes tomarían después, con sus cosas buenas y malas para tomar en consideración. Takashi llevaba 3 explosivos de dinamita, extremadamente potentes, arreglados por Rika. El primero sirvió para abrirse paso, mientras que los otros 2, para crear caos y llamar la atención. Saeko y Takashi decidieron pasar por una calle algo estrecha, donde los coches se abandonaron y abarrotaban el camino. Para las personas normales, saltar sobre los carros, con separaciones de 1 o 2 metros, no era en realidad difícil, y para las expertas, saltar solo sobre los techos de estos, aún estaba entre lo aceptable. Con las nuevas y viejas capacidades de los chicos, hacer esos movimientos era sencillo, incluso podría saltar sobre las paredes para impulsarse, así que parecía fantástico, dependiendo de la distancia y forma, era algo que rayaba entre el límite de lo humano y lo inhumano, claro, para los estándares de las personas comunes. Mientras hacían explotar bolsas de sangre, hacían algunos disparos y destruían todo lo que se ponía en su camino, los chicos corrían con un objetivo, pero detrás de ellos, se veía una escena tan escalofriante, que podía derrumbar de miedo a una persona valerosa. Como si fuera una ilusión, debido a la velocidad de muchos de los caminantes, parecía que miles de muertos iban tras ellos, claro, más de 200 o 300, era una cifra verdadera.
Pronto, un grupo de al menos 30 caminantes los interceptaron, pero aparte de 2 de ellos, que eran de nivel 5, los otros eran solo nivel 3 y 4. Disparando a una ventana, de los pocos edificios que aún había a su alrededor, varios pedazos de vidrio cayeron, pero justo antes de chorar contra el piso, una especie de fuerza los redirigió hacia los caminantes del frente. Este acto de Takashi acabó con casi todos los caminantes de nivel 3 y 4, pero 2 de los nivel 4 apenas si fueron heridos, mientras que los nivel 5 solo avanzaban como si nada. Con un poco de dificultad, pero de la manera más rápida que pudo, se deshicieron de ellos, aunque los nivel 5 eran molestos. Actualmente, se necesitan un nivel 6 para ser el oponente de Saeko y Takashi. Cuando terminaron, la multitud de caminantes detrás de ellos ya estaban muy cerca, así, Takashi usó otro de los explosivos, el cual hizo estallar la gasolina de varios coches, creando una mayor explosión. Rociando más sangre, los chicos siguieron su trayecto. Después de media hora, quizás un poco más, llegaron al cauce de un río o lago, y en el centro de este, había un banco de arena, que parecía más un islote. ¿De verdad las corrientes impedirán que los caminantes nos alcancen?, preguntó Saeko. Sí, mira, cuando Saeko volteó, vio que había pendiente una antes de llegar al río. Todos los caminantes que los siguieron no pudieron bajar correctamente, pues solo caían y rodaban. A pesar de su fuerza y aptitudes, varias de sus facultades dejan mucho que desear, por lo que no podrán resistir o ir en contra de las corrientes. Ahora vamos, se están amontonando. De acuerdo con eso, tanto Saeko como Takashi hicieron algunos preparativos para después lanzarse al agua y nadar hacia el islote. Luego de un buen rato, lograron llegar, y al salir del agua, Saeko comentó: de verdad una corriente poderosa, no pensé que por un instante tuviera que usar mi poder espiritual para poder llegar más fácilmente. Te lo dije, contestó Takashi, mientras lanzaba varias bolsas de sangre. Estas parecían explotar y dispersarse con el aire, al tiempo que otras caían al agua y se desplazaban con la corriente. Varios caminantes entraron al agua con expresiones frenéticas, pero ninguno de ellos pudo llegar al islote, siendo arrastrados por la corriente. Cuando Takashi dio la vuelta, miró el cuerpo de Saeko empapado, su ropa interior negra era visible y su figura lucía deliciosa. Por un instante, el chico tuvo el impulso de lanzarse sobre ella. Saeko hizo una expresión avergonzada y algo tímida. Voy a ponerme algo seco. Con eso, se fue detrás de un árbol, mientras sentía la mirada lujuriosa de Takashi sobre su cuerpo. Las mochilas que traían eran impermeables, aunque no protegerían completamente su contenido, todavía estaría más seco que lo que traían puesto. Takashi miró el islote, a diferencia de la breve imagen de su mente en el sueño, según su memoria y lo que se veía, el lugar era muy diferente. La separación entre el islote y la orilla era de por lo menos 45 o 55 metros, desde casi cualquier dirección. Así, incluso si apareciera un caminante de nivel 7, le sería imposible saltar hasta ahí. Se necesitaría un nivel 10 para lograr esa monstruosa hazaña. El lugar era del tamaño de una calle, o más exactamente, de una manzana, quizás una pequeña o la mitad de una, lo que hacía que no fuera difícil rodearla. Sin embargo, en algún momento, hace poco más o poco menos de un siglo, algunas personas hicieron un proyecto y plantaron varios árboles, aunque no eran muy grandes, daban una imagen muy peculiar, y la gente podía esconderse entre ellos, pero debido al peligro de animales e insectos, sobre todo ahora que había iniciado la segunda ola, Takashi no planeaba meterse entre esos árboles, a menos que fuera necesario. Cuando Saeko terminó de cambiarse, Takashi no pudo evitar mirarla a veces, pues se puso una camisa floja, que tenía en su diseño, algo como tirantes muy delgados, que pasaban por sus hombros, pero dejaban ver la piel de estos, de su clavícula, espalda alta, y al mismo tiempo, dejaba al descubierto un gran escote, lo que la hacía lucir muy tentadora y sexy. Lo más emocionante es que obviamente esa camisa era suya, lo que le daba, al menos a Takashi, una sensación muy sugerente y excitante. Tal vez era solo esa sensación machista de posesividad que habita en cada hombre. Parecía que Saeko había logrado controlar sus emociones y simplemente se dispuso a ignorar la mirada hambrienta del chico.
Desde que inició el destello primario, he pasado casi 3 horas, ahora aproximadamente las 7 de la noche y poco a poco, oscurecía más y más. Gracias a los sentidos mejorados de los chicos, ver en la oscuridad era relativamente fácil, en especial si se apoyaban en la luz que provenía de la luna, que esa noche parecía brillar con gran fuerza, dando una imagen surreal y muy hermosa, a diferencia de la realidad. Los adolescentes decidieron quedarse en las orillas del islote, se sentaron y se relajaron, a pesar de lo que pareciera, ninguno de ellos era bueno para iniciar conversaciones o charlar, por lo que el silencio fue envolviéndolos, poco a poco. Alrededor de las 11:30 de la noche, Takashi, que ya había descansado un poco, se levantó y sacó algunas cosas. Las bolsas de sangre que les quedaban y el gran explosivo que les sobró, junto a explosivos más pequeños, aunque solo eran 3. Había que decir, que para evitar que cualquiera de estas cosas fueran dañada, en lugar de pasarlas dentro de las mochilas al nadar, las pusieron en algunos pedazos de madera que encontraron, y las arrastraron, flotando, mientras nadaban. Solo quedaban 4 bolsas de sangre, así, el chico tomó 2 de ellas y 2 de los pequeños explosivos, y luego los lanzó. Con el sonido de las explosiones, sobre el agua, los caminantes parecían alertarse, y los que parecían empezar a retirarse, por haber percibido otras fuentes de sonido o comida, regresaron, mientras que cuando Takashi lanzó las 2 bolsas de sangre, se pusieron frenéticos, y algunos empezaron a arrojarse al agua nuevamente. Los chicos ya no contaron el número de caminantes, pero definitivamente están superados los 500, siendo al menos la mitad 4, lo que haría que si no hubiera un periodo de reposo e inactividad para esos monstruos, sería casi imposible escapar de ahí con las habilidades actuales de Saeko y Takashi. Dejando sus pensamientos de lado, el chico se sentó a sentarse y esperar, quizás dormir un poco, hasta el amanecer. Pero de pronto, pasos vinieron detrás de ellos, y cuando los chicos reaccionaron y voltearon a ver lo que se acercaba, 2 hombres, con la total pinta de delincuentes, salieron de entre los árboles. Cuando los hombres vieron a Takashi y Saeko, inmediatamente apuntaron con sus pistolas, mientras sus ojos vagaban por el cuerpo de Saeko, de manera lujuriosa y escalofriante, ante lo que ambos chicos fruncieron el ceño con disgusto. «Hey, Hayato, mira lo que encontramos, esa hembra está riquísima, podremos tener algo delicioso para comer en estos días en muchas formas, jajaja», una de los hombres habló y luego se rió, mientras que el otro, también hizo lo mismo, de manera estrepitosa y con una mirada loca. «¿Y qué hay del niño?», preguntó el segundo hombre, cuando se terminó de reír. «Traigámoslo, para algo servirá, quizás de postre, jajaja», contestó el primer hombre, luego, se acercó a Saeko y sin inhibiciones, barrió su cuerpo con la mirada, mientras decía, «Ahora le perteneces a nuestro grupo, zorrita, te entrenaremos bien por unos días, y te daremos el mayor deleite de tu vida, antes de morir, sé que lo disfrutarás». Pero cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, la mano de Saeko desenfundó su katana rápidamente y cortó el brazo del hombre. Pero que, cuando el otro hombre reaccionó y quiso disparar a Saeko, en medio de los gritos de dolor de su compañero, Takashi ya se había acercado y colocado detrás de su espalda. Sin la más mínima misericordia, clavó un cuchillo en su nuca, asesinándolo de inmediato. Al ver esto, y recordar a Shidou, Saeko dejó de vacilar sobre sus reparos, y cortó la cabeza del hombre, al que le había cortado el brazo. Después de una pequeña charla, ambos chicos estaban de acuerdo en que esos hombres tenían por lo menos 2 o 3 hombres más, así creyeron que era lo mejor buscarlos y deshacerse de gente como esa, pues ya que no se necesitaba ser expertos para darse cuenta de que eran solo basura sin valor. Introduciéndose entre los árboles, no tardaron ni 5 minutos en llegar al centro del islote, y eso solo debido a que Takashi estaba preocupado por cualquier insecto que hubiera mutado o evolucionado. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, donde obviamente, personas habían cortado algunos árboles y formado un campamento para establecer, se sorprendieron enormemente. Incluso Saeko surcó las cejas con disgusto y asco, como un pequeño shock. Takashi tenía que aceptar que no se esperaba una escena como esa, sobre todo cuando el apocalipsis
apocalipsis apenas llevaba unos 20 y tantos días. Lo que los chicos vieron frente a ellos fue a 20 personas, 15 mujeres y 5 hombres. 10 de esas mujeres estaban en el suelo, completamente desnudas y con evidentes signos de violación. Asimismo, tenían mutilaciones en diferentes partes del cuerpo. A algunas les faltaba un pie y dedos, a otras les faltaban completamente los brazos, incluso había a la que les sacaron los ojos. Respecto a los otros 10, estaban colgados de los árboles, muertos, mientras que varias partes de sus cuerpos también faltaban, pero de forma más grotesca, y ninguno de los dos chicos tenía que molestarse en investigar para darse cuenta de que esas partes faltantes estaban en la olla que ardía en el centro del campamento. Pronto, un sonido los despertó de su ensimismamiento, y 2 hombres aparecieron, pero antes de que se percataran de la presencia de Takashi y Saeko, el chico ya estaba delante de ellos, golpeándolos severamente en la cara. Mientras se escuchaba el sonido de huesos rompiéndose, ambos hombres se estrellaron contra los árboles, quedando inconscientes, pero aún con vida. Aunque puedo estar equivocado, este grupo de escorias ya hacían estas cosas antes de la era de la muerte. De otra manera, no tiene sentido a mi parecer. Escuchando las palabras de Takashi, Saeko asintió. Ella también creía lo mismo, pero no quería perder más pensamientos, intentando entender a ese tipo de gente. Así, mirando a las mujeres, que aún estaban vivas, preguntó, ¿qué hacemos con ellas? Matarlas, respondió Takashi, después de una ligera vacilación. Saeko no comentó sobre ello y asintió, dejando de lado la hipocresía de liberarlas de su dolor o sufrimiento, pues era obvio que la mayoría ya ni siquiera se percataba de lo que sucedía a su alrededor. Incluso si las salvaban, no tenía sentido, con lo mutiladas que estaban, no podrían sobrevivir por su cuenta, y ni Takashi ni Saeko podían hacerse responsables de ellas. Así, Takashi y Saeko empezaron a matar a esas mujeres. Takashi no se percató que después de terminar con eso, Saeko se quedó mirando a los cadáveres de las mujeres y a su espada, de una forma pensativa y muy extraña. Sin embargo, en el siguiente segundo, se escuchó un rugido feroz, y un caminante salió de entre los árboles. Era asqueroso, tenía piel un tinte morado, mientras que una especie de granos salía de cada parte de su cuerpo, aunque proporcional, pero parecía hinchado y más grande de lo normal, mientras que sus ojos lanzaban destellos verdes, muy asquerosos y turbios. Debí suponerlo una variable, caminante, carne de la putrefacción, creado a partir de idiotas, que no solo se comen a otros humanos, sino cadáveres y caminantes, que es casi lo mismo en estos tiempos, comentó Takashi con un tono y cara de asco y desprecio. Ten cuidado, Saeko, como casi cualquier variable, su defensa es muy fuerte. El caminante tenía cadenas atadas a su cuerpo, y sangre saliendo de su boca, evidencia que cuando era normal y detectaron su infección, fue amarrado, pero también mostrando la estupidez de haber sido alimentado. Tal vez si ellos no vinieran, todos en este campamento habrían muerto de todas formas. Aunque el caminante de carne putrefacta perseguía en lo general a otros caminantes y se alimentaba de cadáveres, no significaba que no atacaría personas. Después de un minuto de confusión, al notar tantos cadáveres cerca, el monstruo se percató de las personas vivas, y con un gruñido, se dirigió hacia ellos. Alzando su espada, Takashi se concentró, y sus ojos parecían brillar de forma muy sutil. Cuando el monstruo se acercó, el chico se hizo a un lado y cortó con la katana, lo que resultó en que la mitad de su brazo quedara colgando. De verdad molesto, la densidad de su cuerpo es como si estuviera hecha de múltiples capas de grasa. Cortarlo es muy difícil. Saltando hacia atrás, sacó una pistola y la dirigió a sus ojos. Las balas impactaron, destruyendo sus globos oculares y haciendo que se embotara momentáneamente. Lo cual Takashi aprovechó para acercarse y dar una puñalada con su katana a través de esos huecos, con la intención de que saliera por arriba de su cráneo. Pero antes de que la katana se clavara lo suficiente, el chico tuvo que retirarse nuevamente, evadiendo el brazo de la criatura.
Con un rugido, se lanzó hacia Saeko. Esta frunció las cejas y levantó levemente la katana, algo embotada. Al notar la anomalía de la chica, Takashi corrió hacia la espalda del caminante y saltó, clavando la espada a través de su cuello, pero con el filo hacia el suelo, mientras que con el peso de su cuerpo, la hizo bajar y cortar. Esto dio como resultado, que varias partes de la columna vertebral del monstruo, se rompieran y cortaran, haciéndolo caer, al no tener una manera de sostener su cuerpo. Ya sin posibilidades de moverse, Takashi se encargó de destruirlo por completo. Después de eso, Takashi se dedicó a llevar a todos los cadáveres hacia la orilla del islote y luego tirarlos al río. El chico no le dijo a Saeko lo que hizo con los hombres aún vivos, pero cuando les llegó el turno de ser arrastrados, se pudo escuchar los gruñidos de los caminantes al otro lado de la orilla, que parecían reaccionar de manera febril y mucha ferocidad. Después de limpiarse un poco con el agua del río, que gracias a las corrientes, permanecía aún limpia, relativamente hablando, ambos chicos se trasladaron a la orilla del islote otra vez. A ninguno de ellos les hacía gracia quedarse en el campamento de aquellos hombres. Dime, Saeko, ¿qué es lo que te sucede? Preguntó Takashi, mirándola a los ojos. ¿Puedes confiar en mí? ¿Es por las mujeres que matamos? ¿O por la forma en que las encontramos? Ciertamente me impactó el escenario, y si dijera que no me afectó, mentiría, contestó la chica, pero no es eso, sino que cuando maté a esas mujeres, me di cuenta que no solo no he cambiado, sino que me he vuelto peor. Takashi creía entender de qué se trataba, pero aún se quedó en silencio y la escuchó atentamente. ¿Realmente quieres escuchar? Preguntó Saeko, con una cara seria. ¿No temes decepcionarte de mí? No creo que haya algo que digas que me pueda hacer decepcionar de ti, contestó Takashi, con la misma cara seria. Esto sucedió antes de que entrara en la Academia Fujimi, empezó a contar Saeko. Era la historia de una niña que fue atacada por un delincuente, con intenciones impuras, pero como la niña siempre había estado estudiando la espada, y traía su Bakutou, decidió contraatacar. El resultado fue que Saeko sometió al hombre de forma muy sencilla, y terminó deleitándose en su fuerza y capacidad para someterlo. Esa también es la razón por la que nunca se sintió digna de estar en una relación, sobre todo para aquellos que como mucho hacían deporte o se centraban en los estudios. No creía que alguien quisiera estar cerca de una mujer como ella. Desde que todo esto empezó, me he deleitado en la emoción de la aventura y la lucha. Cuando me hablaste, cuando insinuaste que había un poder que nos haría más fuertes y enemigos más emocionantes, mi corazón golpeaba, lleno de excitación y deleite, dijo Saeko, con una mirada algo febril y emocionada. Luego, bajó la cabeza y continuó. Cuando todo esto comenzó, creo que fui la primera en matar a alguien que no se había convertido en un caminante después, en el trayecto, o contra esos delincuentes que nos encontramos en el camino a casa de Rika-san, siempre me contuve para no los. Fue hasta que te vi matar a Shidou, que me empecé a dejar llevar. Pero el encontrar a esas mujeres, en ese estado, me dolió y afectó mucho. Sin embargo, asesinarlas fue sencillo, no me hizo sentir nada. Ese es el tipo de mujer que soy. Todas las personas, interrumpió Takashi, todas, creen que son los únicos que se sienten como se sienten, y ciertamente, hay algo de verdad en ello, pues cada persona es diferente y siente de forma distinta, incluso si es sutil. Saeko solo lo miró atentamente. Algo que me he negado a admitir, es que una de las razones por las que nunca fui excesivamente persistente en Rei, no se debe solo a que pensé que ella recordaría nuestra promesa de la infancia, sino a un miedo específico. Quería ganar tiempo para saber a dónde se dirigía mi vida. Es también esta razón, por la que si el mundo no hubiera cambiado, incluso al darme cuenta de los sentimientos de Saya, no creo que la hubiera perseguido muy activamente, porque no tenía un futuro que ofrecerle. No solo cualquiera de ellas tenía su talento y sueño de cómo vivir, sino que a ninguna mujer le gustaría estar al de un hombre mediocre. Incluso cuando Saya es tan fiel, no creo que hubiera soportado a largo plazo una persona sin futuro y sin ganas de construir un futuro. En ese tipo de mundo tranquilo, hablo Takashi, ese tipo de persona que soy, en un mundo normal, ese tipo de persona de la que no sé cuánto quede alguien, como Rei, Yuki, Saya y por supuesto, de ti.
Saeko abrió mucho los ojos, esa era hasta ahora, la confesión más directa, que el chico le había dado, pero antes de que pudiera continuar, Takashi volvió a hablar. Incluso si fueras una sádica cruel y despiadada, incluso si te bañaras en la sangre de mujeres jóvenes y vírgenes, yo aún no me decepcionaría de ti, sería un poco aterrador, pero aún te querría. Ante las palabras serias y burlonas del chico, Saeko estaba entre irritada, divertida, pero sobre todo como si un peso hubiera abandonado sus hombros. Tal vez esté equivocado, pero la primera vez que una persona golpea a otra, sentirá dolor en su propia mano, fallará y pasa una paliza o será castigado, y se le demostrará lo equivocado que estaba. Pero para ti, no sucedió, continuó Takashi, una forma peculiar de educación, muy cerca a la mayor realidad de nuestro mundo. La fuerza lo es todo, un talento que no te dejará caer en una mala posición, y nadie que te castigara o lo viera mal, como mínimo, no de forma directa, debido a la situación. Todo esto te lleva a sentir que lo que haces está bien y disfrutar de algo en que eres superior a los demás. La única falla, y esa es la mejor parte de ti, es que tienes una conciencia de los demás, pero cuando los ves tan normales y débiles, sientes que tu forma de hacer las cosas es excesiva y cruel, incluso si tus instintos te hacen sentir lo contrario. Con eso, el chico miró a Saeko. Saeko se puso pensativa, pero no sabía cómo responder. Entonces, Takashi se puso de pie y se fue a sentar al lado de ella. No soy psicólogo, y no tengo idea de si lo que dije es correcto, pero sé lo que necesitas sentir miedo, necesitas sentir desesperación, el tipo de desesperación, que no importa cuánto talento, cuánta fuerza, cuánta capacidad, cuánta voluntad, aún te aplasta en el suelo y te hace sentir insignificante. Mírame a los ojos, Saeko, déjame mostrarte eso, desea ver lo que yo veo. Con esas palabras del chico, tomó la cabeza de la chica con sus manos y puso su frente contra la suya. Ella lo aceptó fácilmente y se miraron mutuamente a los ojos. Por un tiempo, ella tenía confianza en él, y como se le dijo, deseo ver lo que Takashi le quería mostrar. Cuando Saeko miró la profundidad de los ojos de Takashi, sentí como si el sueño la consumiera, y cuando despertó, vio una figura terrorífica. Parecía un humano, incluso uno excesivamente guapo, pero con su piel tan blanca y pálida, que nunca parecería en un humano, su pelo negro y sus ojos eran tan oscuros, como nadie podría imaginarse. La atmósfera que lo rodeaba era como si el cielo anocheciera con su presencia y la luna llorara sangre, por el temor de su existencia. Cuando regresó en sí, todo el cuerpo de Saeko estaba sudando frío, y sus músculos se contraían por la tensión, mientras sus vellos se erizaban y sus dientes se apretaban. Takashi la sostuvo entre sus brazos y la abrazó con fuerza. Una vez que la chica se recuperó, después de más de 10 minutos, alzó la cabeza para mirarlo. Sin decir ninguna palabra, ella aceptó la cercanía del chico, que solo iba acortándose más y más, sin mostrar ningún disgusto. Fácilmente su besó y se acurrucó en su pecho. El beso fue tierno y delicado. Takashi metió la lengua en su boca, saboreándola lenta y profundamente, sin siquiera darse cuenta. Una de sus manos ya estaba apretando uno de los deliciosos pechos de Saeko. Aunque la chica soltó un gemido de sorpresa, no se resistió al toque del chico y por el contrario, lo disfrutó y emborrachó en la nueva sensación. El beso se fue volviendo más y más pasional, y la fuerza con la que Takashi acariciaba a Saeko se fue fortaleciendo. Cuando la chica se decidió a tomar la iniciativa, de pronto, Takashi cayó hacia atrás, y ella sobre su pecho. Takashi, estoy bien, contestó el chico, jadeando un poco. Es solo que el truco que hice, demostrarte las cosas que recuerdo, de esa manera, no es algo que debería haber hecho con mi fuerza actual. Creo que no podré moverme, por al menos 10 horas. Tonto, dijo Saeko, con una voz inusualmente suave. Luego se levantó, se acostó al lado del chico y lo jaló hacia ella, colocando su cabeza en sus pechos. Al menos estarás listo para el momento de irnos de aquí, así que mientras tanto, descansa. Parece que mis senos te gustan mucho, te dejaré sobre ellos, como una ocasión especial. Takashi no supo qué decir ante las palabras de la niña, que le daba una sonrisa maliciosa, pero tierna, por lo que mejor cerró los ojos y se dispuso a descansar. De todos modos, la sensación todavía era muy buena, a su propia manera.